Kausai al habla. Sean bienvenidos. Y llegamos al segundo vídeo de esta sección. Pude subirlo antes de lo esperado, quizá fue por la emoción de hablar sobre este manga, al cual le tengo un especial cariño. Sí. Escucharon bien. En esta oportunidad, hablaremos sobre el manga de Puella Magi Madoka Mágica. Al final del vídeo anterior, mencioné que hablaría de un manga que es una adaptación, entre comillas. Esto lo dije porque, por lo general, un anime es la adaptación de un manga o viceversa. En este caso, se toma como base los guiones originales utilizados en el anime del mismo, incluso ambos formatos se publicaron en paralelo, habiendo algunas diferencias en su ejecución. Sin más preámbulo, empecemos con esto. Corría el año 2013, yo había empezado a comprar mangas por internet. Por azares del destino, me topé con la página Tankobon Perú. Si eres de este país, te lo recomiendo bastante. Como el precio de los mangas era menor al que gastaba antes en otra página, decidí empezar con otras dos series, porque quería darle variedad a los mangas incluidos en mi pedido mensual. Para el primero, opté por una comedia romántica cuyo anime vi por curiosidad en su momento. En el caso del segundo, buscando en internet, me topé con la portada de Puella Magi Madoka Mágica. A diferencia de lo que la mayoría pensaría, terminó por llamarme la atención. En aquel entonces no sabía mucho de anime o manga, mis únicos referentes eran series de mi infancia junto a Inazuma Eleven que lo veía semana tras semana. Excavando en mis recuerdos, vino a mi mente Sakura Card Captor y Corrector Yui. Investigando un poco más, noté que las tres encajaban en el género de chicas mágicas, conocida como Mahou Shoujo. Sin embargo, la demografía de Puella Magi Madoka Mágica era distinta a las dos series antes mencionadas. A diferencia del shoujo, enfocado a las chicas adolescentes, esta era un seinen, destinado a un público de hombres jóvenes adultos. Sin ánimos de leer algún resumen de Puella Magi Madoka Mágica, al ser una serie de 3 tomos, decidí darle una oportunidad con una pregunta en mente y ¿logrará cumplir mis expectativas o terminaré por arrepentirme de haberlo comprado? En un inicio, la historia tiene una base simple. En una ciudad japonesa, Madoka Kaname, la protagonista, tiene una vida normal como cualquier otra chica de su edad. Cierto día, tiene un sueño donde aparece una misteriosa chica y una extraña criatura. Antes de iniciar las clases, Omura Akemi, una nueva estudiante, se une al salón de clase al cual pertenece Madoka. Esta última la recuerda del sueño que había tenido. Omura, tomando por sorpresa a Madoka, le hace una advertencia: esta última jamás deberá pensar en ser algo diferente a lo que es ahora. Más tarde en el mismo día, Madoka escucha, en su mente, un pedido de auxilio. Al acudir al llamado, se encuentra con Kyubei, la extraña criatura que vio en su sueño, quien estaba siendo atacado por nada más y nada menos que la nueva estudiante. ¿Casualidad o destino? Madoka termina por tomar una decisión que la involucra en el mundo de las Puella Magi, equivalente en latín de Mahou Shoujo. Como en toda historia, los personajes son lo más importante, y la razón por la cual nos interesamos por el argumento en cuestión. Antes de desglosar la trama de este manga, pasemos a ver el desempeño de ciertos personajes en esta historia. 1. Mami Tomoe. Su rol se ve limitado a presentarnos el papel, entre comillas, que tiene una Puella Magi en este mundo, al ser esta una veterana. Además de los conceptos, con apoyo de Kyubei, como Sulgen, brujas, barrera, Griefse, etc. Dejando de lado su pasado, no llegamos a conocer mucho sobre ella debido a su ridículo desenlace al final del capítulo 3. Sin embargo, volvemos a verla más adelante al introducirse el tema de las líneas temporales. 2. Sayaka Miki. Amiga de Madoka. Luego de que esta última y ella salvaran a Kyubei, se encuentran con Mami. Al enterarse de que Kyubei la eligió, junto a Madoka, para ser Puella Magi por medio de un contrato, es establecida como una observadora que debe tomar la decisión de aceptar la propuesta de Kyubei o no. A diferencia de Madoka, quien tiene el mismo papel además de ser un apoyo moral en un inicio, Sayaka es más activa, llegando a ser la primera de las dos en aceptar el contrato con Kyubei. En palabras de Madoka, Sayaka es una persona de buen corazón, aunque algo testaruda. Sin lugar a dudas, ella es la que tiene el mejor desarrollo de personaje en el manga, experimentando todo tipo de emociones, sentimientos y eventos que terminarán por llevarla a su inevitable final.
3. Madoka Kaname. Los primeros capítulos en toda obra suelen ser los más importantes, deben tener ese gancho que nos impida dejar de leerlo. En muchas ocasiones, el personaje principal termina siendo esa razón de peso. En el caso de Madoka, en un inicio, al presentarla como una chica sin alguna aspiración o conflicto en su vida, es la menos interesante de los personajes introducidos. En el transcurso de la historia, la vemos dudando y cuestionándose algunas cosas de su entorno y las experiencias relacionadas a ser una Puella Magi, aunque termina por pasar ciertos detalles por alto. Si bien hace una que otra acción importante, antes de la revelación de las líneas temporales, son más sus errores que aciertos los que son recordados, sobre todo porque estos terminan por hacer avanzar la trama. 4. Omura Akemi. Al darle una aura misteriosa al personaje, limitando su participación en un inicio, sus interacciones con Madoka, a quien busca proteger por encima de todo, no terminan por convencer desde el principio de la historia. Al revelarse la existencia de diversas líneas temporales, creadas debido al poder de Omura, como Puella Magi, que son las razones principales de las inconsistencias en la trama de este manga, se le brinda un papel más activo en la historia. Sin embargo, no se muestra un buen desarrollo de su amistad con Madoka, solo algunos momentos y que este fue su primera amiga para intentar justificar sus acciones. En ciertos puntos de la historia, presenta cambios bruscos en sus emociones, a pesar de haber experimentado los sucesos trágicos un número indeterminado de veces. 5. Kyubei. Extraña criatura cuyo objetivo, entre comillas, es buscar chicas que acepten hacer el contrato con él para volverse Puella Magi, de esa forma, recolectar la energía que se libera al convertirse un azul gem en una Grief Seed. En un inicio, si le quitamos lo antes mencionado, parecería estar de adorno. Pero, cuando los personajes femeninos deben afrontar la realidad, las verdaderas intenciones de este ser salen a la luz. Suele ser el encargado de dar las explicaciones de las revelaciones en la historia. Uno pensaría que disfruta ver el sufrimiento de las chicas. Pero, según sus propias palabras, pertenece a una raza que carece de emociones. Sobre esto hay algunas incongruencias que se verán luego. 6. Kyoko Sakura. Desde mi punto de vista, un personaje del cual se pudo haber prescindido, esto se debe a su poca participación de las otras líneas temporales presentadas, profundizaré en esto más adelante. Sin embargo, al menos en la línea temporal que nos presenta el manga en un inicio, su presencia está justificada. A diferencia de Omura, este es el personaje que presenta los cambios más bruscos de personalidad. Nos la introducen como una chica con pensamientos opuestos a los de Sayaka, con respecto a ser una Puella Magi. Pero a pesar del enfrentamiento a muerte que tuvo con esta última, e incluso una provocación posterior que le hizo, de manera forzada, pasa a considerar a Sayaka como una amiga cercana, al punto de sacrificarse junto a ella para no dejarla hundirse en la soledad. Antes de pasar al siguiente punto, hago una pequeña mención a la familia de Madoka porque, de todas las familias de las chicas mencionadas, tienen un poquito de participación en la historia, sobre todo su madre, aunque no muestran del todo su marcada preocupación limitándose a crear una pequeña escena antes del enfrentamiento final de Omura contra la bruja más poderosa de todas. Tanto con los padres de Mami como con los de Kyoko está justificado. Pero con Omura y Sayaka no tanto, dejando a los padres de Madoka como los menos negligentes, entre comillas. Ahora nos abarcaremos en el desarrollo mismo de la historia. En este caso, no solo detallaré puntos positivos y negativos, también intentaré dar alguna solución a los problemas que haya encontrado. Como no quiero que el vídeo se extienda de más, abarcaré los que crea necesarios. El primer capítulo se desarrolló del todo bien, a excepción del sueño de Madoka, este último tendrá cierta aclaración más adelante. Quizá uno de los problemas más grandes en esta historia, presentado en el capítulo 2, es el deseo sin limitaciones que una chica tiene al hacer el contrato. Quédense con este punto, nos servirá más adelante. Uno de los aspectos positivos a destacar es la natural introducción de ciertos datos relacionados con Sayaka, por ejemplo, la mención de que las brujas pueden atacar en hospitales, la interacción de ella con su amigo hospitalizado y la pregunta que le hace a Mami de que si el deseo puede ser para alguien más. Llegando al final del capítulo 3. Es una ridiculez en todo el sentido de la palabra. Se había establecido que Mami es una veterana, aunque no se deja en claro el tiempo que lleva siendo Puella Magi.
Para que salgan con una excusa de que la bruja a la que se enfrenta es diferente, solo porque expulsó algo desde su interior dejando a Mami en shock, causándole la muerte, no tiene sentido. En todo caso, esta oportunidad se hubiera aprovechado para mostrar un enfrentamiento que lleve a Mami al límite de sus capacidades, quedando mal herida. Debido a todo lo presenciado, Madoka y Sayaka quedarían aterradas o algo por el estilo. Al final, luego de un largo enfrentamiento, la muerte original tendría algo más de sentido, al estar ella en un pésimo estado físico. Claro está que esto hubiera implicado más hojas en el capítulo 3. Pero esto lo veremos en el otro punto del vídeo. Para el capítulo 4, vemos a una Madoka lamentándose por lo ocurrido, al no cumplir su promesa con Mami de ser una Puella Magi, hecha antes de la muerte de esta última. Antes de ver a Sayaka convertida en una Puella Magi, en ningún momento se le pasó por la mente a Madoka el pedir como deseo que Mami reviviera. Se puede argumentar que estaba asustada y tal. Pero, si tanto era su cargo de conciencia, al menos lo hubiera intentado, siendo sermoneada por Omura o algo parecido. También contamos con la primera aparición de Kyoko, otra veterana que busca hacerse con el control del territorio antes protegido por Mami. Los siguientes 5 capítulos se enfocan en Sayaka asumiendo su nuevo rol de Puella Magi. Partiendo de sus buenas intenciones, entre comillas, al hacer el contrato, mantener sus ideales de lo que significa ser una Puella Magi, ser a quien más le afecte la información que Kyubei no había revelado y siendo consumida por sus emociones negativas hasta convertirse en una bruja. Aunque todo gira en torno a un romance adolescente, se debió haber trabajado un poco más en esto, es decir, solo sabemos que Sayaka tiene sentimientos por su amigo de la infancia y nada más. Quizá la música era algo que tenían en común. Para evitar que se dejaran cosas al aire, como lo que él sentía por Sayaka ya que ni siquiera le avisó que le dieron el alta en el hospital, se hubiera intentado darle algo más de trasfondo. Y ahora pasamos a Omura y las líneas temporales. Veamos. ¿Por dónde empezar? Solo puedo decir que es un desastre. En los 3 últimos capítulos del manga se intenta explicar lo presentado hasta ahora y arreglar todo lo ocurrido. En un solo capítulo, el número 10, se explica tanto la existencia de líneas temporales como las razones de Omura para proteger a Madoka. Sin embargo, lo único que hace es generar aún más dudas. Se presentan 3 líneas temporales. En las 2 primeras, no hay alguna intervención de Sayaka y Kyoko. Si la línea temporal que nos presentaron al inicio del manga hubiera girado en torno a Omura, Madoka y Mami, hubiese habido más espacio para desarrollar dicha amistad, haciendo que el espectador se pudiera identificar con la situación de Omura. Pero no. Se limitó a una que otra escena y pasarnos de frente al final, el enfrentamiento contra Walpurgis. Con la tercera línea del tiempo presentada, yo aún sigo pensando por qué Kyoko y Mami estaban en un mismo lugar. Se suponía que Kyoko aparecía tras la muerte de Mami, no hay alguna razón para tal acontecimiento, al menos si usamos la información brindada por el manga. Considerando que Omura siempre regresaba al mismo día. Desde este punto, se da a entender que Omura hizo más viajes en el tiempo, saltando de línea temporal en línea temporal, siempre con su objetivo en mente. Cambiando, entre comillas, su personalidad. Y para colmo, para dejar de darle tantas vueltas a este punto. Al inicio del manga, el sueño de Madoka estaba relacionado a la línea temporal anterior a la presentada en un inicio. Sí, según parece, solo Omura mantenía sus recuerdos al realizar los viajes en el tiempo. ¿Por qué Kyubei conocía a Madoka? Esa es una de las mayores inconsistencias, que te deja con un rostro de ¿qué? Al enterarte de este detalle. Por último, tenemos a una Omura enfrentando sola a Walpurgis, aquí vemos el despliegue del armamento militar que Omura poseía XD. Resignándose a no realizar otro salto en el tiempo, debido a que esto ocasionaría que su amiga tuviera una carga mayor en la siguiente línea temporal, llega Madoka quien termina por pedir un deseo a Kyubei para salvar, no solo a Omura, sino a todas las Puella Magi que alguna vez lucharon llevando consigo esperanza. Un problema, que decidí comentar en este punto, es la mención de la existencia de las Puellas Magi desde tiempos ancestrales. De haber sido este el caso, la sociedad misma no debería ser distinta a la que nos presentaron al inicio. Si se hubiera dicho que los Incubators estuvieron recolectando la energía hace unos años terminaría por ser más creíble. Pero algo que lleva tanto tiempo y no resulta del todo verosímil.
Al final, Madoka se terminó convirtiendo en una diosa y el universo se reestructuró acorde a su deseo. Nos quedamos con Omura, quien aún sigue luchando con otras extrañas criaturas, al ya no existir las brujas, esperando el día en el que se reunirá de nuevo con su única amiga, siendo la única que recuerda la existencia de Madoka Kaname. El manga está compuesto por 12 capítulos divididos en 3 tomos, cada uno incluye 4 de estos. Teniendo en cuenta el tema de las líneas temporales, considero que el enfoque no fue el adecuado, al intentar abarcar tantos temas en solo 12 capítulos. Incluso llegué a dudar de que si esta fue la línea temporal más adecuada de mostrarse, viendo que Omura ya conocía diversos resultados o que no se percatara de ciertos detalles, como el incremento en el poder mágico de Madoka. La cantidad de páginas está por encima de una publicación semanal. Pero siguen pareciendo pocas, incluso, en el capítulo final, la mangaka pudo obtener algunas páginas adicionales para cerrar la historia a su modo. Puedes terminarte de leer todo el manga en unas cuantas horas. Pero es probable que acabes teniendo bastantes dudas al final. Soy consciente de que existen otros mangas relacionados a la franquicia Puella-Magi Madoka Mágica. No me sorprendería que traten de otras líneas temporales y todas terminaran en Omura, retrocediendo en el tiempo. Sin embargo, al centrarme solo en estos 3 tomos, el caos, entre comillas, generado terminará por afectar su calificación final. Como mencioné con anterioridad, hubiera sido mejor que se planteara una línea temporal acorde a la duración de los capítulos. Por ejemplo, había mencionado a Omura, Madoka y Mami como el posible centro de la historia. Profundizando en la amistad de las 2 primeras y el estado emocional de la última, esto lo menciono porque en una línea temporal se muestra que Mami caía en la desesperación. Tras pensar un poco más en esto, estoy casi seguro de que no hubiese sido del todo posible mostrar esas escenas memorables, entre comillas, que terminaron por llamar la atención de los lectores. El estilo del manga no resalta mucho a la vista. No obstante, tampoco se puede decir que sea pobre. Aquí aparece un pequeño detalle que contradice a lo mencionado en la historia. Vemos a Kyubei expresar todo tipo de emociones. Pero luego nos revela que él no posee estas. Si bien la autora explicó esto en una página antes del último capítulo, no deja de ser un error. En el caso de los escenarios, resaltan más al momento de posicionarse la acción dentro de una barrera, gracias a la variedad de elementos mostrados. Las brujas tienen distintos diseños. Al parecer, estas guardan cierta relación con alguna experiencia pasada. Cada tomo cuenta con una página a color, cada una refleja el tema principal en las mismas. Tengo entendido que la mangaka participó en algunos mangas más de esta misma franquicia. Espero poder ver una evolución en su estilo de dibujo. Puella-Magi Madoka Mágica ha resultado ser uno de los vistazos más peculiares que he tenido a una serie. El potencial desperdiciado en esta me deja algo triste. Pero, si logras dejar pasar por alto los detalles que mencioné, te encontrarás con una historia entretenida. Esto sucedió la primera vez que leí el manga. Al darle más de una leída, vi tantos errores que por un momento me negaba por aceptarlos, incluso llegué a caer en el sobrepensar, esto último no lo recomiendo. Soy consciente de que esta historia no fue la pionera en mostrar esta clase de elementos. No obstante, puedo decir que llegó a ser aquella que la popularizó de cierta forma, aunque, las que se terminaron por inspirar en ella, terminaron por tomar, en su mayoría, los puntos negativos de esta. He aprendido algunas cosas al repasar esta historia. Como aspirante a escritor, hay ciertos temas que deben ser dejados de lado debido a la complejidad de la misma. Uno no debe buscar mostrar escenas impactantes si ello significa sacrificar la coherencia de tu obra en el camino. Le doy a Puella-Magi Madoka Mágica un 3. En mi escala, busco siempre tratar de encontrarle puntos positivos a todo. Sin embargo, cuando estos resultan evidentes, además de presentarse al por mayor, me resulta imposible decirme a mí mismo que estos jamás ocurrieron. Quería que fuese un 4, con un regular, desde mi punto de vista, hubiera sido lo menos mala posible. Pero el tema de las líneas temporales, los errores, las múltiples posibilidades, la falta de reglas mejor elaboradas y las conveniencias hicieron a su base simple un daño tremendo. Puedo decir sinceramente que me entretuvo, incluso espero poder disfrutar de algo relacionado a esta serie a futuro, solo espero que al menos mantenga el nivel de esta última.
Asu. Terminé por explayarme más de lo que pensaba. Pero ahora no tengo la sensación de haber dejado algo de lado al hablar de este manga. Pienso que, con el paso del tiempo, podré elaborar vídeos más cortos. Pero con explicaciones más precisas. Esto es todo por ahora. Antes de despedirme, estoy casi seguro de que el próximo vídeo será de un anime perteneciente a una de las temporadas de una popular franquicia. Menciono esto porque he tenido que ver más de 150 capítulos, algo que no creo volver a hacer. Pero ya estoy a punto de terminarlo. Espero poder leer sus opiniones en los comentarios. Quiero ser capaz de mejorar mi estilo con una buena retroalimentación. Sin nada más que añadir, les doy las gracias por ver este vídeo. Hasta que nuestros caminos vuelvan a cruzarse, nos vemos.